hay que estar pendientes porque vienen las primarias en marzo para Puerto Rico. Y hoy tenemos una invitada especial que la vamos a tener próximamente, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, porque este es un tema importante. Cuando Puerto Rico está, ya no podemos decir técnicamente en quiebra, está en quiebra, aunque no nos quieran otorgar legalmente, ¿verdad? Le vamos a preguntar los costos que implica todos estos procesos en Puerto Rico. Y sobre todo, al bajar las cantidades de votos para cualificar, eso va a motivar a muchos candidatos independientes que se tiren. Claro. Y entonces, con un sistema mecanizado, automatizado para procesar los datos, te hace unos cambios enormes en la papeleta, porque la papeleta está estandarizada en términos de la máquina. Y entonces está estandarizado cuántos retratos caben. Oye, Balti, la papeleta ahora en estas elecciones, que tú sepas, que le podemos preguntar a la presidenta ahorita, cambia conforme el proceso de escrutinio que es electrónico. Bueno, para la máquina aceptarlo tiene que ser un formato para la máquina. Correcto. O sea, no. Así que eso hay que ver cuán sencilla o compleja puede representar para algunas personas. No solamente eso, sino también para su diseño. Exactamente. Le vamos a preguntar varias cosas. Balti, yo me pregunto, y te pregunto a ti, y naturalmente, pues, ahorita tendremos a la presidenta de la comisión. ¿Realmente Puerto Rico necesita un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta diferente. Puerto Rico necesita un comité de elecciones por 4 años, cuando las elecciones son cada 4 años. Y tú tienes un presidente también por 4 años. O sea, tú tienes una maquinaria por 4 años cuando las elecciones son cada 4 años. Claro. Y en esto que hemos visto de la Comisión Estatal de Elecciones, el presidente se convierte casi, que nos lo aclaró ahorita la presidenta, pero se convierte casi en un portavoz de las decisiones de los partidos. Y cuando digo de los partidos, no me equivoco, es de los partidos, ni siquiera está representado ahí los candidatos independientes. Exactamente. Que es un instrumento que se crea por los partidos, para los partidos. Bueno, ya tuviste la cantidad de votos que le exigen a candidatos, como eran los 50,000 votos de... Y peor aún, la Comisión Estatal de Elecciones toma algunas decisiones que son cuestionadas si efectivamente puede cambiar las reglas del juego cuando se trata de una ley. Exactamente. Que tiene que ir al tribunal, que no es la Comisión Estatal de Elecciones. Es como si fuera orden ejecutiva. Exactamente. Entonces, algunas de esas cosas que le queremos preguntar preguntar sobre los costos, sobre las demandas y los reclamos de los candidatos independientes. Bueno, y acuerdo el periódico, pararon el términos de someterse. Y viene una orden del tribunal de hace quizás algunas semanas, donde ordena a la comisión que no puede eliminar de las listas a aquellos que no votaron en las elecciones pasadas. Y fue por Boston. Sí. O sea que las decisiones donde se producen es en el tribunal, en los tribunales. O sea, la pregunta es, bueno, pues entonces, ¿cuál es el rol? Y digo esto con respeto para que el público lo entienda. ¿Cuál es el rol del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Sí, queda claro, en tela de juicio, ¿verdad? Y sobre todo, cosas que nos preguntamos ahora más que antes, tiene que ver con los costos. Tiene que ver con los costos. Yo siempre he dicho que para tú analizar el costo, tú tienes que hacerte una pregunta: ¿qué valor añade? Sí. Y aquí no hay ningún valor añadido. Y Balti, ya tenemos con nosotros a la licenciada García. No, me dicen que todavía. Un problemita técnico todavía para estar con la licenciada. Y vamos a tener con ustedes también más adelante a la licenciada Alexandra Lúgaro, sí, que también ha presentado algunos reclamos a la Comisión Estatal de Elecciones, y pudiera estar con nosotros también el amigo Manuel Sidre. Así que promete hoy tener un programa sumamente interesante. Y variado. Y esperamos que todas esas dudas del público se puedan canalizar
exhortándole que ya a las 9:30 el público puede hacer sus llamadas para hacer sus preguntas o hacer sus aportaciones. Mucha gente que hace aportaciones. Yo tengo un grupo, Balti, que le llamamos el Senado, que eso es allá en mi pueblo, en Guaynabo. Créeme que ese grupo resuelve todos los problemas del país. Bueno, óyeme, inclusive los políticos en la forma que los resuelven. Yo traía una política hablando el asunto de energía, la propuesta de los bonistas, donde decía que era horrible, que en las autoridades lo que había que hacer era incrementar las ventas y bajar los costos. En esos grupos de marquesina, de establecimientos, que como yo digo en broma, ¿verdad?, resuelven todos los problemas, ¿desde cuándo uno está escuchando que el Departamento de Hacienda debe ir detrás de los evasores? Hace años, pero ahora que se está haciendo, hay muchas personas que están criticando, ¿sabes? Y yo creo, honestamente, te lo digo, personas que no es solamente que no han pagado el IVA, es que han retenido las contribuciones de los empleados. Y probablemente la del Seguro Social. Que cuando esas personas puedan venir a cotizar para el Seguro Social se encuentren que el patrón nunca puso el dinero. Bueno, tenemos en línea a la licenciada García, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Licenciada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí trabajando sobre este proceso de primarias, ¿verdad?, que ya se avecina. Sí, ¿verdad? Que son ese y muchos otros procesos que simultáneamente está trabajando la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Eso es así, tenemos un calendario muy ambicioso de trabajo y que estamos tratando de cumplir en cada uno de los asuntos, digamos la junta de anuncios, las validaciones de endoso de los candidatos, las primarias, el escrutinio electrónico, las elecciones generales, toda la reglamentación, ¿verdad?, que conlleva planificar un evento electoral en el año electoral. De hecho, esa junta de anuncios, Balti, tal y como lo menciona la licenciada, es sumamente rigurosa. Imagínate tratar de identificar una agencia de publicidad que no esté vinculada de ninguna manera con un partido político. Bueno, ese es uno, y lo otro es el análisis de que van durante la veda de los anuncios, evaluarlos si puedes publicarlos. Claro, claro. Licenciada, ¿cuál es el rol específico para el país de un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Pues la ley electoral establece en uno de sus articulados expresamente cuáles son las funciones que debe de ejercer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, así que son extensos, digamos, en términos administrativos, y cuando los comisionados no se ponen de acuerdo en temas de naturaleza electoral, entonces el presidente entra a tomar la determinación que se convierte en la opinión de la comisión, y naturalmente hay unos procesos reglamentarios, administrativos y jurídicos para que los comisionados de la parte afectada, que no esté de acuerdo con la decisión, pueda reconsiderar ese asunto, y sobre todo por ser la ley electoral el organismo que se encarga de realizar las elecciones del país y asegurar estos procesos como interés público, la ley también reconoce otorgarle unos poderes inherentes y necesarios y convenientes para garantizar una elección libre de fraude y transparente. Así que dentro de esos poderes inherentes y necesarios para asegurar la justicia del proceso es que nosotros llevamos a cabo nuestras decisiones. Y como miramos al gobierno, que a veces decimos, el gobierno es muy grande la Comisión Estatal de Elecciones para la condición económica que vive el país. Pues digamos que las agencias administrativas, durante los procesos administrativos que enfrentamos y que vive el país en una crisis económica y que nosotros no estamos exentos, siempre hay que repensarse y remirar cómo podemos ser mucho más efectivos. Así que la crítica, la realidad durante estos años, y la hemos visto todos, es que las juntas de inscripción permanente, por ejemplo, se ha considerado que quizás no debe estar trabajando todo el tiempo, o que sean limitadas, o que la comisión debe de tener un periodo de tiempo determinado y que no debe de estar el cuatrienio completo. Sobre eso en particular, la realidad es que cuando vemos a nivel internacional, tanto América Latina como el mundo entero, el único país de América Latina que no tiene un organismo electoral permanente es Haití.
Y vemos el problema que Haití está enfrentando en sus procesos electorales. ¿Por qué? Porque la continuidad del proceso da pericia técnica, da seguridad y salvaguarda unos procesos que específicamente para esta elección, si es complicado cumplir el calendario electoral con la ejecución de un escrutinio electrónico, estando años trabajando con esto sobre el proceso, imagínense nosotros tratando de, en enero del 2016, tratando de conformar inscripciones, junta de anuncios, primarias, elecciones, escrutinio. Así que ante el reclamo natural que tenemos que ser más eficientes, lo que hemos hecho en conjunto con los comisionados electorales es comenzar a trabajar sobre unas nuevas funciones a las juntas de inscripción permanente para que ofrezcan servicios directos a los ciudadanos. Y con la Junta Reglamentadora de Comunicaciones hemos adquirido un equipo para comenzar un proyecto en algunas juntas en principio, y luego, ¿verdad?, ir desarrollándolo, como por ejemplo con el registro demográfico, para que ahí los ciudadanos puedan sacar su certificado de nacimiento, de defunción, de matrimonio, tener acceso al pr.gov y que las personas que no tengan internet en su casa o impresora puedan ir a la Junta de Inscripción Permanente y sacar su certificación de asume o los documentos que se puedan facilitar a través de la página del gobierno pr.gov. Así que hemos comenzado un proceso de renovación tratando de primero ser consonos con que tenemos que dar más servicios al público. Yo estoy convencida, lo he discutido con los comisionados, que la Comisión Estatal de Elecciones no puede solamente contar votos cada 4 años. Nosotros tenemos y somos muy ricos en tener salas históricas, en tener documentos y en poder estar inmersos en una gestoría educativa, cultural, porque nosotros podemos, en conjunto con otras agencias, dar servicios a los ciudadanos directamente. Ok. Y dígame, estos procesos electrónicos van a tener la consecuencia al final del día de justamente lo que hemos estado diciendo, de reducir la plantilla de recursos humanos de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues mire, la realidad es que el escrutinio electrónico, como está vislumbrado, y que no es voto electrónico, esto es importante que sí, el procesamiento. Lo primero que tiene que saber el elector es que necesita su tarjeta electoral y necesita llegar a su centro de votación. Así que es importante que todavía no va a poder estar en su casa en bata con su cafecito ejerciendo su derecho al voto por internet. Eso no es lo que ocurre. Vamos a tener la papeleta, valga la redundancia, en papel. Van a poder hacer la marca con una cruz debajo del partido de su preferencia o al lado del candidato de su preferencia. Se sustituye el bolígrafo violeta por un Sharpie negro, porque queremos que las marcas sean muy precisas. Sigue estando el entintado del dedo, el verificador de lista, la caseta de votación. Cuando salga de la caseta de votación, ahí es que el elector realmente va a enfrentar por primera vez algo distinto, y es que en vez de depositar esa papeleta en una urna de cartón, la va a depositar en una urna electrónica. Así que es en ese momento que el elector se va a enfrentar directamente con la máquina. Y también es importante señalar, digamos que usted tiene la papeleta estatal, porque se le entrega 3 papeletas, y usted vota por un gobernador y un comisionado residente, y deposita la papeleta. Una vez la deposita en ese escáner, que es y lo que hemos adquirido, un OpScan, eso no está conectado durante el día a nada que no sea la electricidad, no internet, no wifi. Así que no hay un conteo preliminar durante el día, y eso no está transmitiendo nada durante el día mientras se ejecute la votación. Una vez entonces la deposita el elector ahí, la máquina le va a decir, pues, por poner un ejemplo, porque los mensajes se están discutiendo con los comisionados, usted ha votado exitosamente, y deposita la otra papeleta y la tercera papeleta, y ya no tiene que tocar nada más, no tiene que hacer nada. La diferencia estriba, y esto conforme lo establece la ley y la resolución, la interacción con el elector se va a dar y la máquina en 3 ocasiones. Digamos que la papeleta está en blanco, usted votó de más o votó de menos. Así que en ese proceso, usted en blanco votó de más o votó de menos, la máquina no le va a devolver la papeleta automáticamente. Le va a decir, usted ha votado en blanco, por poner un ejemplo, y ahí el elector tiene que decidir cuál es su intención. O presiona el botón de votar porque no le gustó ninguno y quiso votar así, y cuando le dé a votar,
pues la papeleta se va a caer en la urna electrónica adentro. Si le da a corregir, la papeleta entonces va a salir. Y si la depositó boca abajo, saldrá boca abajo. Si la depositó boca arriba, saldrá boca arriba, porque la máquina tiene la facultad de leerlo por cualquiera de los lados. Y ahí, como pasa si no hubiese escrutinio electrónico, pues el elector tiene que decidir ir a la caseta y arreglarla o solicitarle a los funcionarios de colegio otra papeleta. ¿Cómo? Así que, como ven, eso es para el elector. Luego, el asunto que los van a ver un cambio sustancial es a los funcionarios electorales, que son los mismos funcionarios, no solamente que esa mañana madrugan y están a las 2 de la mañana en pie hasta que se acabe el conteo de votos al otro día, son los mismos que han ido a las cárceles, a los encamados, a los hospitales. Así que llevan 1 o 2 semanas trabajando con las votaciones. Pues estas personas vislumbramos que naturalmente tengan un recibo de resultados mucho más rápido, pero sobre todo la virtud de este sistema es que uniforma cómo se va a contar el voto a través de todo Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque quitas la subjetividad de la mesa, del ser humano, del funcionario de colegio de un partido que cuenta ese voto distinto en Arecibo, en San Juan o en Bayamón, porque la máquina, al elector depositarlo directamente, lo cuenta de forma uniforme. Además, que le da la oportunidad a esos partidos emergentes, candidatos independientes que quizás no tienen la militancia de los partidos políticos tradicionales, claro, mayoritarios, de tener sus funcionarios allí, de que no puedan asegurar que se votó conforme la intención del elector. Así que me parece que eso es una de las grandes virtudes. Así que vemos que como eso está concentrado en principio en el proceso de votación el día de la elección, el funcionamiento administrativo en otras áreas, una vez culminado el proceso, vamos a ver cómo podría afectar, ¿verdad?, el andamiaje. Definitivamente, el día de la elección, las personas que se tenían aquí recibiendo los resultados vía fax, porque tenemos que estar conscientes que el avance tecnológico más importante que había tenido la Comisión desde la reforma del 83 hasta hoy habían sido los faxes. Así que definitivamente ese día vamos a ver probablemente en la comisión una reducción sustancial de personas que estaban destinadas a ese recibo de información. Pero concentrados es que en este proceso va a ser dirigido a uniformar, a hacer la elección más transparente, a tener resultados más rápidos, y es en el colegio de votación donde vamos a ver el impacto mayor. Licenciada, ¿y cómo un funcionario recusa una papeleta ahora? Bueno, el periodo de recusaciones por domicilio comenzó y está hasta el 15 de abril. Okay. Y es importante. Al Tribunal de Boston emitir la determinación de que la comisión reactive los electores que no votaron en el 2008 y en el 2002. Correcto. Y estamos en ese proceso de programación administrativa para reactivarlos. Así que no estamos incumpliendo la determinación porque hay unos periodos de tiempo que se agotan para estar seguros, ¿verdad?, que nadie lo va a apelar. La comisión no va a apelar esa determinación. Vamos a cumplir con ese procedimiento. Así que estamos trabajando para lo antes posible poder tener esos electores reactivados. Quiere decir que sepa el ciudadano que en el salón de votación no es el lugar donde se van a impugnar votos. Siempre hay un proceso de recusación, pero que no es necesariamente por domicilio, que no tiene que ver nada con el escrutinio electrónico y que se reglamenta, digamos, como siempre se ha hecho, y ahí el elector y quien lo impugna hacen una anotación, así que eso va a estar dispuesto y eso sigue siendo igual. Así que el que lo practicaba antes, pues pudiese practicarlo. Claro, aquí es importante una cosa. Yo y nosotros la comisión comenzamos a adiestrar y a proveerles la información, sabiendo que una vez queden todos los reglamentos aprobados, pues esas serán las materias que rijan, ¿verdad?, en términos educativos, pero por lo que hemos visto hasta el momento con los comisionados, eso no debería variar. Sobre el asunto, y si me lo permite, de la reactivación de los electores,
que ya no van a tener, si no votó en el 2008 o 2012, de ir a reactivarse si tiene su tarjeta electoral. Es importante que todos los ciudadanos, votaron o no hayan votado, necesitan votar donde viven, donde está su domicilio. Así que si usted se mudó de donde vivía en el 2008, donde vivía en el 2012 o donde vivía en diciembre, es importante que vaya a la Junta de Inscripción Permanente y actualice su estatus electoral. ¿Y esto es por qué? Porque usted debe de escoger a las personas de la demarcación geográfica que lo va a asistir como ciudadano, que le va a recoger la basura, que lo va a poder llamar para que resuelva un problema ciudadano. Así que mirando ese principio de que usted pueda acoger al alcalde de donde usted vive, a los legisladores municipales, a su representante y a su gobernador y a su senador, discúlpeme, pues es importante que actualicen ese proceso, porque si no podríamos terminar con esta decisión con un registro menos depurado y actualizado. Muy importante. Licenciada Bartolomé Gamundi, una pregunta. Indiscutiblemente que al mecanizar el proceso, las hojas de insumo, las hojas donde usted vota, tienen limitaciones probablemente en cuanto a ancho, a cuanto tamaño, y me pregunto con el incremento de candidatos ahora mismo y que probablemente en el futuro vamos a tener, ¿cómo afecta eso a la papeleta electoral? Importante esa pregunta. Las personas también van a ver, si los electores, un cambio en la papeleta. No vamos a ver la consagrada sábana legislativa. Tenemos la limitación que tiene estas máquinas de Opscan, es que de ancho tienen un tamaño carta, un 8,5 por 11. Sin embargo, pueden ser tan largas como la comisión lo determine. Sí, el ancho es importante. Así que ese formato para las elecciones y para las primarias ya se aprobó por los comisionados. Tenemos unas papeletas que se las podemos mostrar, podemos enviárselas un día, llevarle la máquina también y compartir con ustedes, ¿verdad? Todo el proceso para que ustedes una vez viéndola, quizás se surjan otras preguntas, pero hasta el momento tenemos una papeleta en formato landscape, como se le conoce, sí. Y todas las columnas son en igual proporción, y lo que pasaría al final del día, una vez culminado este proceso de endosos, que dependiendo cuántos candidatos culminen ese proceso, pues tenemos la misma cantidad de columnas a la derecha, incluyendo la de write-in. Así que la realidad es que la papeleta está conformada, el formato está aprobado y se ha programado de esa manera. Pero hoy vi en el periódico que la Corte está diciendo que se puede, que hay probabilidades de extender el periodo de sometimiento de endoso. Entonces mi pregunta es, ¿esto no podría cambiar la papeleta electoral en un futuro? Que surja algún otro... Que surja otro candidato que se cualifique. Definitivamente, cuando hablo del formato de la papeleta, no quiere decir que estamos incluyendo ya los nombres de los candidatos. La ley lo que nos impone son 55 días antes del evento electoral poder tener la papeleta conformada y enviada a imprenta. Estamos enfrentando en la tarde de ayer tarde una decisión del tribunal relacionado al caso de María de Lourdes Guzmán con los endosos. Sobre ese tema estamos tratando de coordinar una reunión hoy extraordinaria con los comisionados electorales sobre ese tema, a ver cuál va a ser la acción a seguir de la comisión, si alguna, o cuál va a ser el análisis para este lunes, porque como bien usted dice, esta decisión podría afectar no solamente cantidad, sino el análisis con candidatos independientes o candidatos de partidos, dependiendo de esa discusión. Pero naturalmente, como no nos hemos podido reunir los comisionados por haber salido ayer en la tarde, pues me gustaría poder discutirlo con ellos antes de poder expresar cuál va a ser la posición de la comisión. Licenciada, quiere decir que una vez la papeleta es escaneada, ¿verdad? Por utilizar un anglicismo. Sí. ¿Realmente se está contabilizando en ese momento esa papeleta? Exacto. Una vez usted este ejercicio del escáner, la máquina tiene ese escáner y tiene dos tarjetas de memoria que nosotros le conocemos como unos tabuladores.
y en esas tarjetas se guarda la misma información. ¿Y qué es lo que se guarda? Una vez usted la deposita, es una foto de la papeleta por adelante y por atrás y cómo la máquina lo contó. Así que eso, en otras jurisdicciones, la comisión está determinando cómo va a utilizar este tipo de información. En otras jurisdicciones lo utilizan, por ejemplo, para los recuentos, porque en vez de buscar un maletín en una bóveda y traerlo y abrir las papeletas, la realidad es que si se quisiera, pues se pudiese proyectar en las papeletas de todo un precinto con un monitor y ver cómo no solamente está votada, sino cómo la máquina la adjudicó. Sin embargo, durante el día, esa información es la que se está guardando en las tarjetas. Van a poder ver que en la pantalla, cuando usted vaya a votar, que es una pantalla pequeña a la derecha, le va a decir durante todo el día las papeletas depositadas en urna. Así que quiere decir que para la elección general, que son 3 papeletas, por ejemplo, si usted va a las 9 de la mañana y ve que dice 21 papeletas depositadas, pues entre 3 papeletas han votado 7 electores, y ese es el cuadro de lista con esta información. ¿Qué es lo que va a pasar al cierre y cuándo realmente es que la comisión recibe resultados? Pues será el cierre de la votación, que los funcionarios lo harán con unos llamados tokens, unas contraseñas. Se coloca un módem vía celular, y podría ser vía satelital, pero no se escogió de esa manera por un término de costos. Así que no se utiliza Wi-Fi y no se utiliza Internet por un tema de seguridad. Así que lo que va a hacer la comisión, y está haciendo en estos momentos, es verificando cuáles son las compañías celulares que tienen la mejor cobertura en cada precinto para poder entonces realizar las pruebas, sabiendo que en aquellos precintos donde no podemos acceder ninguna señal celular, tenemos una vía alternativa de transmisión. Pero en aquellos que lo tengan, esos funcionarios colocan el módem, que es vía celular, no es un teléfono celular, sino que se contrata un espacio semiprivado de línea celular que se envía data encriptada por un asunto de seguridad. Quiere decir que si en el camino tratan de verlo, no van a ver ni siquiera los números, y lo que va a viajar hasta la comisión son paquetes de información muy pequeños, no son estas imágenes, solamente los numéricos de los resultados. Así que una vez la comisión los reciba, debe de haber un mensaje a los funcionarios. Por ejemplo, la transmisión se ha completado exitosamente. En ese momento, la máquina, ya no tendremos las actas de los funcionarios de colegio, que eran muchísimas, se hacían con NCR y no nos requería, ¿verdad?, de mucho papel. Será como un recibo de los que usualmente usted ve en una tienda. Ahí va a tener el desglose de todos los resultados. Los funcionarios pueden sacar tantas copias programemos para cada uno de los partidos o candidatos que estén allí. Ellos la firman y tendremos al final del día 4 lugares con el resultado que se ha emitido. Está el de papel, que los funcionarios vieron que salió de la máquina, el que se transmitió a la Comisión Estatal de Elecciones, que es el que se estaría publicando en ese momento, el que queda resguardado en una de las tarjetas de memoria que entonces el funcionario va a sacar y va a entregar a la Junta de Inscripción Permanente, y una tarjeta que tiene el nombre de administrador, que guardó la misma información y la dejó dentro de la máquina para cuando la comisión reciba la máquina tenga esa información también. Así que la realidad es que estamos conscientes de que es un proceso nuevo, que tenemos que educar y que naturalmente queremos tener la elección perfecta, pero vamos naturalmente a trabajar con anticipación cada aquellos escenarios que nosotros podíamos enfrentar. Por ejemplo, una pregunta que siempre genera mucha preocupación es si se va la luz. Una falla en el sistema, estaba preparado para ella. Exacto. Pues mire, la máquina tiene un resguardo de batería de electricidad de 2 horas. De 2 horas. Así que si la luz va, la máquina va a seguir funcionando. Si se desconecta de la electricidad, también durante 2 horas. Previendo que nuestro histórico de respuesta con energía eléctrica es aproximadamente media hora, hemos colocado vislumbrado colocar unos centros, alrededor de 50 centros alrededor de la isla, con distintos técnicos, y hemos adquirido baterías
no 6,000 porque hay $1,000,000, pero digamos que las baterías suficientes para poder, digamos, si a la hora el funcionario ve que no va a regresar la luz o que persiste el sistema, pues llama a ese centro y en una respuesta aproximada de 20 minutos debe de estar llegando una batería externa que la comisión ha adquirido alrededor de 8 horas para continuar la votación. O sea, que expande de 2 horas a 8 horas la capacidad de la máquina. 2 horas que tiene la máquina internamente Más, y 8 horas cuando le traigan la batería externa. Importante también, ¿verdad? Durante este proceso de votación, la votación nunca se detiene. Así que si no es la batería y ocurre cualquier otro incidente donde la máquina deje de funcionar, en lo que llega el técnico u otra máquina sustituto, esa máquina está sobre una urna cartón replegable. Así que por eso es que una vez escanea van cayendo allá adentro. Si algo sucede, el elector sigue votando en la papeleta y los funcionarios van a abrir un compartimiento de emergencia a uno de los lados de ese cartón y van a seguir depositando sus papeletas dentro de un compartimiento de esa urna. Así que al final del día se establecerán las reglas para que los funcionarios puedan depositar esas papeletas de ese compartimiento de emergencia en la máquina que finalmente culmine el proceso. Bueno, yo creo que... O sea, que eso es un doble procesamiento. Pudiésemos tenerlo como un plan alterno porque la votación no la pueden detener y entonces naturalmente nosotros siempre vislumbramos el plan como debe correr y el plan alterno no solamente de transmisión sino de que y en eso los funcionarios lo están trabajando, los comisionados lo están trabajando en la reglamentación, pudiese ser una alternativa que los funcionarios saquen las papeletas de ese compartimiento y las depositen directamente a la máquina al finalizar el día. Pues yo creo que no, muy satisfecho de su explicación. Se ha hecho un trabajo en la Comisión Estatal de Elecciones. No faltará el que después lo critique porque este es nuestro país. Licenciada, le pido que se quede con nosotros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con las llamadas del público. Estamos en el 758-7230. Regresamos. Gracias. Tú escuchas Sobre la Noticia con Francisco Bartolomé por Noti 1630. Tú sintonizas a Zaida Cucuz Hernández en El Malletazo. Considero un escándalo de grandes proporciones. El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, promotor del capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal, tiene graves conflictos de interés, graves conflictos éticos. Este año electoral más fuerte que nunca. Es decir, no es un mero cambio de candidato lo que resuelve el problema del Partido Popular. El Partido Popular tiene el problema de redefinirse. El Malletazo. Con Zaida Cucuz Hernández, lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti 1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Regresamos sobre la noticia con Francisco Bartolomé por Noti 1630. Bueno, ya estamos con ustedes, estamos en Noti 1630 y estamos con la licenciada García, de la comisión, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Está con nosotros, licenciada? Sí, estoy aquí. Muy bien, vamos a atender llamadas del público. Tenemos a Matilde en la línea 2. Buenos días, Matilde. Buenos días. Una pregunta para la licenciada es cuando suceda un evento donde haya que implementar el sistema manual, dado que las baterías no funcionaron, o sea, qué proceso o mecanismo de calidad, ¿verdad?, para controlar
¿Tienen establecido a quién van a llamar? Muchas gracias por su pregunta, licenciada. Sí, creo que le escuché bien, era sobre el proceso de a quién van a llamar. Es importante que el elector no tiene que hacer ninguna de esas funciones, es el funcionario de colegio el que se va a encargar durante ese proceso de llamar a los centros que vamos a tener de los técnicos informados para que provean esa batería de resguardo, pero como les dije, en el interín que se resuelva una situación técnica donde la máquina no ha recibido las papeletas escaneadas, no lo está haciendo, los electores continúan depositando, como tradicionalmente lo ha hecho, en un compartimiento de esa urna de cartón, que lo que es importante es que no lo estamos segmentando, lo estamos dejando por seguridad en una de las mismas áreas. Así que el elector no debe preocuparse que debe hacer algo en particular. Esto será para los funcionarios de colegio. Muy bien. Tenemos en la línea 3 a Juan Peralta. Juan, buenos días. Sí, buenos días. Saludos. Saludos a Juan Peralta, aquí de Río Piedras, Puerto Rico. Saludos. Comentario, Juan. Se nos cayó la llamada de Juan. Le pedimos a Juan entonces que se comunique con nosotros nuevamente. Licenciada, en el caso de las primarias presidenciales, ¿la Comisión Estatal de Elecciones va a invertir en ese proceso? En relación a las primarias presidenciales del Partido Republicano, conforme lo establece nuestra ley, nosotros establecemos con ese partido la coordinación y la llevamos a cabo. Tengo que decirles que el Partido Republicano ha hecho un esfuerzo con nosotros para, en vista de la crisis fiscal que enfrenta el país, de una petición que habían rebajado de $809,000, la Oficina de Gerencia y Presupuesto nos asignó $300,000, y ellos lo que hicieron fue que repensaron cómo iban a hacer su primaria, y en vez de tener 1.500 unidades abiertas, entonces ellos lo que han hecho es hacer un proceso más pequeño, digamos en 110 precintos, ajustándose a ese presupuesto de $300,000 que nos han dado. Ya el andamiaje y la coordinación y la logística está adelantado, así que el próximo 6 de marzo estaremos con el formato manual tradicional que conocemos, haciendo esa elección presidencial con ellos. Y me imagino que lo mismo ocurre con el Partido Demócrata. En el caso del Partido Demócrata, nosotros no hemos recibido ninguna petición sobre cuándo serán y cuál es la petición a la Comisión Estatal de Elecciones, así que en este momento no vislumbramos ninguna participación directa con la primaria del Partido Demócrata porque no se nos ha solicitado. Wow, eso sí que es una notición. ¿Tiene un límite para solicitar? Bueno, la ley específicamente no nos impone una fecha, pero naturalmente para poder cumplir con unos procesos de calendario, dependiendo de la decisión de una primaria de ley o por delegados, eso cambia fundamentalmente cuál es el proceso. Así que lo que hemos acostumbrado a ver es que si llegado a este momento no nos han radicado una petición, probablemente el Partido Demócrata en Puerto Rico ha vislumbrado hacer un proceso donde no sea de voto directo y lo hagan por delegados directamente coordinado con ellos. Ah, veo, sí que ese podría ser un proceso alterno. Sí. Un mecanismo alterno que ellos deciden. Y eso, los anuncios del Partido Republicano y Demócrata, ahí sí que la Comisión Estatal de Elecciones no interviene, ¿verdad? No, porque la Junta de Anuncios lo que examina son aquellos anuncios que son comprados por una de las agencias del gobierno, rama ejecutiva, legislativa, judicial o municipios que se compran con dinero del Estado, y que lo que pretendemos es que no se utilice la imagen y los logros de unos candidatos que están en funciones para el asunto político en año electoral. En el caso del candidato independiente, el doctor Vargas Vidot, lo que hemos seguido a través de los medios es que tan pronto él radica una demanda para que se examine, me parece que, y luego usted me corrige, se examine el proceso que parece ser injusto para un candidato independiente, salió el Senado de Puerto Rico, como dicen en Guaynabo, salieron que se mataban, y de repente aprobaron un cambio en la ley que se sometió luego a la Cámara de Representantes. Pero de igual manera salió la Comisión Estatal de Elecciones, por otro lado, hizo un pronunciamiento. ¿En qué estatus está esa situación? Y agradezco que me dé la oportunidad de aclarar ese tema. La realidad es que las enmiendas a la ley electoral se realizaron en diciembre de 2014.
y durante ese proceso, en las vistas que celebraron, pues había la oportunidad de distintos partidos o grupos levantar cuáles eran las preocupaciones generales sobre eso. Algunos los levantaron y como quieran las aprobaron, y en otras pues los legisladores probablemente tuvieron la oportunidad de evaluarlas. Ya con esas enmiendas aprobadas, la comisión lo que hace es que abre el proceso de erradicación de candidatura vislumbrado en esas nuevas fechas que cambiaron y hace la guía de orientación estadística. Y aquí es lo importante. La guía de orientación estadística, que es que contiene esos números, se hace porque la ley y el legislador no contempló un número específico en el articulado. Así que usted no va a encontrar en la ley un número que diga para un senador por acumulación independiente necesita, por poner un ejemplo, 1,000 endosos. No lo dice específicamente. Okay. Lo que dice ese artículo es vas a sumar la cantidad de votos válidos de los candidatos y de eso el 3%, ¿verdad? Y especifica una fórmula general para todos esos candidatos. Cuando la comisión entonces recibe esa fórmula, no es un reglamento, no es un manual, que es distinto en términos jurídicos. Lo que contiene ese documento es una guía. Y en esa guía es que se llega y se concluye por unanimidad de los comisionados, y así ellos lo firman, de que son el número, ¿verdad?, que a todas luces pues resulta mucho para un candidato por acumulación independiente, que son 53.578 para el periodo de tiempo que tiene que recoger, lo que es desde el 1 de diciembre, si es que fue ese día, el primer día, hasta el 15 de febrero, que sería el lunes. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos? Bueno, ese candidato viene a la comisión, no el 1 de diciembre, sino cuando se presentó y le solicitó a los comisionados electorales, ¿verdad?, la comisión, porque la comisión en pleno son los 4 comisionados y esta servidora, que entiende que la cantidad es demasiada. Así que hay un acuerdo por unanimidad que dice, bueno, pero eso es lo que establece la ley, si tiene que ir, pues tiene que ir al tribunal. Eso es digamos, una primera etapa. Una vez la legislatura, dentro de sus prerrogativas, actúa, ¿verdad?, y pueden ser cuán creativos ellos quieran, porque son los que tienen la intención legislativa. Yo tengo un proceso administrativo corriendo donde en una reunión de comisión, como está establecido en la ley, un comisionado electoral, en este caso el del Partido Popular, Guillermo San Antonio Hacha, nos traiga un asunto nuevo, y lo que nos pide es, hemos analizado el asunto, entiendo que esta cantidad es onerosa, certifiquemos al candidato independiente Vargas Vidot. Los otros comisionados, y aquí lo importante, hubo unanimidad en que la cantidad de 53.578 endosos para los 4 comisionados en esa mesa unánimemente es oneroso, es excesivo y potencialmente inconstitucional. Donde no había unanimidad era en el remedio, porque en el remedio el comisionado San Antonio quería certificar al candidato y los demás comisionados entendían que la ley no proveía para eso, así que debía discutirse en el tribunal. Es en ese momento donde no hay unanimidad de los comisionados que entonces la presidenta de la comisión tiene, porque esto no es discrecional, que tomar la decisión que va a ser de la comisión. Al caso ya estar sometido ante el tribunal nos otorga 72 horas para expresarnos. Y ahí es que nosotros hacemos un análisis, y el análisis que nosotros hacemos dentro de los poderes inherentes y necesarios para salvaguardar unas elecciones justas y como interés público, hacer un análisis armonizando lo que dice la ley electoral, la Constitución y la guía de orientación estadística, sabiendo esta servidora que no tiene facultad para modificar la ley, porque sería legislar. Lo que al final del día la resolución de esta presidenta modifica son las guías que la misma comisión estableció, que no son un reglamento, y que en derecho administrativo una agencia administrativa tiene la facultad de
verificar y corregir el error que se haya cometido en beneficio de esa persona que tiene un potencial daño por resultar un número oneroso. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Pues cogimos los articulados de la ley, de la Constitución, que nos dice la Constitución, usted puede coger un senador, y de hecho buscamos en el diario de sesiones, y estuvimos los estudiando, fueron 72 horas intensas, cuando el constituyente Negrón López específicamente discute cómo es que se podría llenar una vacante de un candidato independiente, y establece que tienen que ser representativos de todos los distritos. Así que como no podemos legislar y no podemos variar la fórmula inicial, dejamos sumados los votos de los 17 candidatos, que eso suma los 53.578. Y de eso fue que se sacó, suma 1.789.000, si no me equivoco. De eso se saca el 3% y son los 53.578. Pues esa suma se queda inalterada. Pero hay que buscarle un remedio, porque definitivamente esto, tengo a los comisionados por unanimidad diciendo, es que ese número es oneroso. Pero la realidad es que ante el país, y es buena su aclaración, se percibe o se entendió que era una atribución que se había dado la Comisión Estatal de Elecciones que no le correspondía porque se trataba de una ley y correspondía las decisiones a los tribunales, aunque muchos debemos reconocer que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones actúa como juez en sus funciones, ¿no es así? Claro, y nosotros hemos actuado, ¿verdad? Y uno está abierto a las críticas, y qué mejor que esta servidora para saber que con las diferencias en la mesa también se gana y se llegan a asuntos, porque claro, en eso estamos semanalmente. Hemos tomado una decisión porque nos corresponde. Yo no puedo rehuir tomar una decisión donde no hubo unanimidad, porque pareciera que no la debo tomar. Es que la ley me exige que yo cumpla, y como representante del interés público yo hice un análisis en justicia, y en justicia, para crear una norma razonable dentro de lo que se me está diciendo que es oneroso, cogimos la representatividad y cogimos el número de 6 para dividir esos 53.000, porque es representativo de los distritos. ¿Y por qué 6? Porque los partidos nominaron en la elección pasada, y es sobre los votos de la elección pasada que se calcula la fórmula, esa representatividad de toda la isla. Así que hacerlo por los 17 candidatos sería pedirle una triple o una cuarta representatividad a un candidato independiente, porque cuando el PPD y el PNP nominan 6 candidatos, tienen la representación de toda la isla. Pues, licenciada, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Le agradecemos mucho la orientación que le ha dado el país hoy. Yo creo que ha sido muy importante, sumamente productiva, y le invito, me gustaría tenerla con más tiempo, porque sé que todavía hay aspectos que la gente debe conocer de cara a unas elecciones donde vamos a experimentar muchos cambios, nuevos candidatos independientes, papeleta distinta, manera distinta del escrutinio de votos. Así que le agradecemos muchísimo y queda emplazada para una próxima ocasión. Les agradezco que nos den el espacio y los foros pertinentes, porque ante la crisis fiscal que vive el país, no es a través de estos medios de comunicación que se unen a la comisión para hacer un servicio público y orientar a la ciudadanía en esto que definitivamente es nuevo y necesitamos orientar. Muchas gracias. Muchas gracias y que tenga buen día. Entonces nos vemos. Nuestro público, disculpe que ya hemos tenido llamadas y no hemos podido tomar las llamadas porque nos parece que es sumamente importante la información que se está compartiendo. Pero con ustedes estaremos el próximo sábado a las 9 de la mañana en su programa Sobre la Noticia. Muy buenos días. 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas, con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia.